pues ellos han llegado. ¿Cuán santo debes ser tú, que desde ti la voz de Dios llama amorosamente a tu hermano para que puedas despertar en él la voz que contesta tu llamado? ¿Y cuán santo debe ser tu hermano cuando en él reside tu propia salvación, junto con su libertad? Por mucho que lo quieras condenar, Dios mora en él, pero mientras ataques su hogar elegido y luches con su huésped, no podrás saber que Dios mora igualmente en ti. Mira a tu hermano con dulzura, contempla amorosamente a aquel que lleva a Cristo dentro de sí, para que puedas ver su gloria y regocijarte de que el cielo no esté separado de ti. Fíjate, aquí nos está diciendo que en nosotros se encuentra la voz de Dios que llama amorosamente a nuestro prójimo. Dice, esa es la razón de tu santidad, porque en ti mora Dios y desde ti, si tú se lo permites, Él se manifiesta para llamar a tu hermano. Qué santo debe ser. Fíjense, somos quien le da hospedaje a Dios, y que si nosotros lo aceptamos, vamos a transmitir el mensaje de Dios para su hijo que cree que está perdido en este mundo. Eso es lo que es lo mismo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, contempla amorosamente a tu hermano, pues él lleva a Cristo dentro de sí, para que puedas ver su gloria y regocijarte de que el cielo no está lejos de ti, que el cielo está en ti y en él. Dice, recuerda que Cristo habita en tu hermano y recuerda que Dios se manifiesta a través de ti. Fíjense qué cosa tan hermosa. Dice, el Padre está en ti y a través de ti le habla a tu hermano que es uno con Cristo, igual que tú. Eso dice, esa es la función y el propósito de los encuentros santos. Cada encuentro puede ser santo. Vamos a leer el 2. Sería mucho pedir que tuvieses un poco de confianza en aquel que te trae a Cristo para que todos tus pecados te sean perdonados, sin excluir ni uno solo que todavía quisieras valorar. No olvides que una sola sombra que se interponga entre tu hermano y tú nubla la faz de Cristo y el recuerdo de Dios. ¿Me sigo? Sí. E intercambiarás estos por un odio inmemorial. El suelo que pisas es tierra santa por razón de aquellos que, al estar ahí contigo, la han bendecido con su inocencia y con su paz. Entonces, fíjate, Jesús nos pide que tengamos confianza en aquel hermano que te encuentras, pues Él te trae a Cristo. Eso es lo que Él trae para ti. Dice, y te trae a Cristo para que todos tus pecados te sean perdonados, sin excluir ni uno solo. Cualquier pecado, hasta los que no quieres recordar, tu hermano está aquí contigo para perdonar todos tus pecados. Fíjense, cuando nosotros vemos a alguien con los ojos del Padre, del amor de Dios, podemos ver y decir, tú eres mi hermano en Cristo y yo sé que eres bueno. Dice, tú nada más, nos dice Jesús, yo solo te pido que tengas confianza en tu hermano que llega, pues Él te trae a Cristo. Dice, el propósito del encuentro es para que todos tus pecados te sean perdonados. No olvides que una sola sombra que se interponga entre tu hermano y tú, que quiere decir un solo juicio que hagas, una sola negación a verlo con amor, lo que va a pasar es que se nubla el que puedas ver que Cristo habita en él y saber que habita en ti. Entonces, y también nubla el recuerdo de Dios. Ahora, dice, intercambiarías
el regalo que te trae tu hermano para recordar a Dios y a Cristo por el odio? ¿Preferirías el odio? ¿Prefieres quedarte con tu justa indignación o tu resentimiento en vez de aceptar que esta persona a la que creí odiar, si lo veo con los ojos de Dios, me da la oportunidad de salvarme y de salvarse? A eso se refiere que son los que vienen a traernos la salvación y nosotros igual a ellos. Entonces, dice, el suelo que pisas es tierra santa por los hermanos con los que te encuentras. Dice que no hay un solo lugar que no sea santo para Dios si su Hijo se encuentra ahí. Porque aunque nosotros estemos teniendo un sueño de olvido, nunca dejamos de ser santos, nunca dejamos de ser como Dios nos creó, y Dios nunca nos deja de amar, jamás nos deja de amar. Por eso dice, donde quiera que estén sus hijos, es tierra santa. Si mi mente recuerda eso, yo me salvo y llevo la salvación a todos los que vean y vea su luz en vez de ver su sombra. Por eso, una vez más, ¿cuántas veces lo hemos dicho? No caigamos en la tentación de juzgar. No caigamos en la tentación de menospreciar, no valorar a la gente como lo que realmente son, nuestros hermanos en Cristo. Entonces, vamos a leer el 3. La sangre del odio desaparece, permitiendo así que la hierba vuelva a crecer con frescor verdor, y que la blancura de todas las flores resplandezca bajo el cálido del sol del verano. Lo que antes era un lugar de muerte ha pasado a ser ahora un templo viviente en un mundo de luz. Y todo por ellos. Es su presencia la que ha llevado nuevamente a la santidad para que ocupe su lugar ancestral en un trono ancestral. En un trono ancestral. Ajá. Y debido a ello los milagros han brotado en forma de hierba y flores sobre el terreno yermo que el odio había calcinado y dejado estéril. Lo que el odio engendró, ellos no han deshecho. Ahora te encuentras en tierra tan santa que el cielo se inclina para unirse a ella y hacerla semejante a ella. La sombra de un viejo odio ya no existe, y toda desolación y aridez ha desaparecido para siempre de la tierra a la que ellos han venido. Miren, cuando leamos el curso es muy importante fijarnos en la manera en que está escrito, con las mayúsculas. Cuando se refiere a las mayúsculas se refiere a la verdadera identidad que todos poseemos. Cuando está con minúscula, habla de la identidad humana, la que nosotros juzgamos, calificamos o descalificamos, ¿sí? Entonces dice que cuando el odio nos hace sufrir, pero la sangre del odio desaparece, permitiendo que todo vuelva a ser hermoso. Fíjense, el odio parece destruir todo lo que toca. Y me pueden decir odio, ¿qué descripción damos de odio? ¿Qué es el odio? Enojo, no cariño. No cariño, enojo. Pues era falta de amor. En realidad es falta de amor. Y fíjense bien, una persona, dice Jesús, tú fuiste creado para ser amor, para expresar amor. La persona que olvida eso entra en un estado mental de desesperación tal que ataca, porque en realidad no sabe qué le pasa y se vuelve violenta y se vuelve agresiva. Y dice Jesús, nunca olvides que aquel que parece ser agresivo no es que sea agresivo, es que olvidó que es amor. Eso es lo que tenemos que recordar. Y además, entre más se desespera, porque más se siente
alejado del amor, anhelándolo, el ataque en realidad es una petición de amor. ¿Cuándo se nos ocurre? Cuando alguien se comporta en una forma que no nos gusta, ¿dónde se nos va a ocurrir decir, ay, me está pidiendo amor? Pero si esto se nos queda y nosotros lo hacemos nuestro, ya no vamos a juzgar, ya no nos vamos a sentir ofendidos, no nos vamos a sentir atacados. Por eso Jesús no juzgó cuando estaba en la cruz, porque Él sabía que no sabían lo que hacían. Él sabía que en realidad eran seres desesperados que lo veían a Él, pues sentían envidia, pero envidia, no se daban cuenta de qué era lo que envidiaban, el amor que Jesús irradiaba. Y por eso les amenazaba tanto y les dolía tanto no ser como Él, que prefirieron destruirlo. Que a eso es lo que lleva la envidia extrema, lleva a la ceguera. Y en vez, fíjense, la envidia es del ego, pero si digo, te entrego mi envidia, esa envidia el Espíritu Santo la va a transformar en deseo de corregirme y de aprender de esa persona que estoy viendo y que estoy admirando. Pero la envidia humana nos vuelve ciegos y lo que queremos es tumbar al que creemos que nos hace quedar mal. Yo me acuerdo mucho una vez que alguien me dijo, es que no te portes así con esta persona. Y era un grupo familiar, ¿no? Y le digo, ¿pero qué tiene? Pero no tiene nada. No, es que tú te portas bien y entonces me haces quedar mal. Porque yo no me voy a portar como tú. Y decía, pero es que, ¿qué tiene? Cada quien. Lo que tú vives, resuélvelo tú. Lo que yo vivo, pues lo vivo yo. Pero no entendí, pero ahora lo entiendo. En realidad, sentía que, haz de cuenta que si tú guisas delicioso y a mí me queda bastante regular, en vez de decir, oye, me enseñas a hacerlo, que eso es lo que hay que aprender, ay, ni creas que está tan bueno. Trato de quitarle mérito a lo que el otro hace y lo desacredito. Y eso es lo que hace el ego. Pero del otro modo, cuando me quiero sanar, quiero aprender de ti, quiero aprender de Jesús. Y Jesús nos está enseñando todo lo que Él vivió, que le permitió regresar a casa, para que nosotros lo hagamos y nos aprendamos y nos copiemos los unos a los otros. Esa es la mejor manera de aprender, reconocer que quiero eso en vez de envidiarlo. ¿Y cómo lo puedo aprender? Soltando mi soberbia, mi orgullo. Entonces, luego dice, lo que antes era un lugar de muerte, donde había envidia, ha pasado a ser ahora un templo viviente en un mundo de luz. Cuando la mente está guiada por el miedo, por el ego, por el odio, es un lugar de muerte, porque eso no es vida. Eso no es vida. Dice, pero cuando tú empiezas a dejarte guiar por la luz divina y ves a los que te rodean como tus hermanos en Cristo, tu mente empieza a transformarse. Y dice, por eso lo que antes era un lugar de muerte deja de ser un lugar de odio y es un lugar de vida, de amor. Dice, y todo por ellos, con mayúscula, ¿sí? Quiere decir todo por mis hermanos en Cristo. Por eso el ellos está con mayúscula, porque en realidad somos hermanos en Cristo. Ahora, dice, es su presencia, la de mis hermanos en Cristo, la que ha elevado nuevamente a la santidad para que ocupes el lugar que le corresponde en nosotros. El trono ancestral es nuestra mente, ¿sí? Entonces el ver a mis hermanos en Cristo hace que mi mente se sane
y que el amor de Dios ocupe el lugar que le corresponde. Y eso quiere decir, hablo de mí, hablo de todos, sin excepción. ¿Ok? Dice, y debido a los que he reconocido como mis hermanos, los milagros han brotado donde el odio parecía haber dejado sin vida. Fíjense, los pensamientos de amor, de inclusión, vuelven un jardín lo que era un desierto. Con el ego acabamos con los frutos de la vida, por eso dice, se vuelve un lugar de muerte. Con el amor de Dios se vuelve un lugar de vida. Si se dan cuenta, Jesús enseña mucho con imágenes, para que podamos tener una idea, por lo menos, porque dice Jesús, la verdad divina está más allá de las palabras. Dice, pero yo te voy a hablar en un idioma en el que tú me entiendas, para que tu mente recuerde y pueda comprender de lo que te estoy hablando. Entonces, dice, lo que el odio engendró, tus hermanos lo han deshecho. Ya no hay más ese jardín de odio. Y ahora te encuentras en una tierra tan santa que el cielo se une a esa tierra, como dice el Padre Nuestro, para vivir aquí en la tierra como en el cielo. Porque ya la volviste digna del cielo al dejarte guiar por el amor de Dios y al sanar tu mente. ¿Ok? Ahora, dice, la sombra de un viejo odio ya desapareció por completo. Ya no existe y todo ha desaparecido y solo queda el amor de Dios, porque tus hermanos, porque ellos han venido. Ahora vamos al 4. ¿Qué son 100 años para ellos, o 1000 o cientos de miles? Cuando ellos llegan, el propósito del tiempo se consume. Lo que nunca tuvo lugar desaparece en la nada cuando ellos llegan. Lo que el odio reivindicaba se entrega ahora al amor, y la libertad ilumina toda cosa viviente y le eleva hasta el cielo, donde las luces se encienden con mayor fulgor a medida que cada una vuelve al lugar. Lo incompleto se vuelve completo de nuevo y el gozo del cielo aumenta porque lo que era suyo le ha sido restituido. La tierra ha quedado limpia de toda mancha de sangre y los dementes se han desprendido de sus vestimentas de demencia para unirse a ellos en el lugar donde tú te encuentras. Aquí nos va describiendo la transformación que tiene lugar cuando nuestra mente acepta el amor de Dios para ser sanada. Esas son descripciones de cómo puede cambiar un desierto en un jardín del Edén, ¿sí? Donde el odio estaba y el amor se manifiesta, haciendo que el odio desaparezca para siempre, ¿sí? Entonces, dice, el gozo del cielo se manifiesta porque todo lo que es suyo le ha sido restituido. Fíjense, el cielo es el estado mental de amor perfecto. Cuando nuestra mente se sana y nos reconocemos hermanos en Cristo, el cielo se regocija porque sus hijos regresan a casa. A eso se refiere que lo que es suyo le ha sido devuelto. ¿Ok? Dice, y la tierra ha quedado limpia de toda mancha, de toda oscuridad, de toda sombra. Dice, todos se han desprendido de sus vestimentas de demencia, que quiere decir de sus creencias de odio, de sus miedos. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces vamos a leer el 5. El cielo se siente agradecido por este regalo que por tanto tiempo le había sido negado, pues ellos han venido a congregar a los suyos. Lo que se había clausurado se abre, lo que se mantenía oculto de la luz se le entrega a esta para que pueda iluminarlo, sin dejar ningún espacio o distancia entre la luz del cielo y el mundo. Ok, sigue por favor. ¿Yo? Ajá.
El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Y ellos acuden sin demora al tiempo viviente, Al templo. donde se les ha preparado un hogar. No hay un lugar en el cielo que sea más santo. ¿Me sigo? ¿Sí? Y ellos han venido a morar en el templo que se les ha ofrecido para que sea su lugar de reposo, así como el tuyo. Lo que el odio le ha entregado al amor se convierte en la luz más brillante de todo el resplandor del cielo, y el fulgor de todas las luces celestiales cobra mayor intensidad como muestra de gratitud por lo que se les ha restituido. Entonces, fíjense, aquí estamos concluyendo todo. Esta frase es una frase muy poderosa, la que dice: el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. El amor presente es la manera de vivirlo, siempre, a cada instante, a cada instante. Dice: y tus hermanos, ellos acuden sin demora al templo viviente, donde se les ha preparado un hogar. El templo viviente parece ser como si fuera el cuerpo que antes creíamos que era lo que yo soy, pero ahora es el portador del Hijo de Dios, el portador de Cristo. Y si yo recuerdo eso de mí, lo recuerdo de ti. Si yo lo estoy viviendo en mí, yo sé que tú lo estás viviendo, o que lo puedes vivir cuando tú lo elijas. Entonces, por lo tanto, dice, cuando ese lugar donde parecía haber odio y se manifiesta el amor y el odio se desvanece, se convierte en el lugar más santo del cielo, donde la luz brilla, la luz más potente. Y dice: lo que el odio le ha entregado al amor, lo que el Hijo de Dios que tenía miedo le ha entregado a Dios, se convierte en una luz brillante, la luz más brillante de todo el cielo. ¿Sí? Entonces, no tengamos miedo, ni pena, ni temor de que Dios no nos vaya a perdonar creencias equivocadas, errores, porque Dios lo único que quiere es que yo le diga: oye, mira, aquí tengo esta oscuridad, te la doy, sano mi mente. Es lo único que Dios quiere, porque Él, fíjense, no es que Él me va a dar luz, ya me la dio, yo le voy a entregar lo que está cubriendo de mi vista la luz que Dios me dio al crearme. Entonces, cuando yo elijo quitar el velo que yo creí que eso soy, y le digo: Dios mío, te entrego esto, sana mi mente ya está sanada. Fíjense bien, solo tengo que recordar la luz perfecta que todos somos, sin excepción. ¿Ok? Bueno, a ver el 7. Los ángeles revolotean amorosamente a tu alrededor, a fin de mantener alejado de ti todo sombrío pensamiento de pecado y asegurarse de que la luz permanezca allí donde ha entrado. Las huellas de tus pasos iluminan al mundo, pues por donde tú caminas, el perdón te acompaña jubilosamente. No hay nadie en la tierra que deje de dar gracias a aquel que ha restaurado su hogar, protegiéndolo así del crudo invierno y del gélido frío. ¿Y cómo podría el Señor de los cielos y su Hijo dar menos como muestra de agradecimiento cuando han recibido mucho más? Okay, el 8. Ahora el templo de Dios viviente ha sido reconstruido de nuevo para ser el anfitrión de aquel que lo creó. Donde Él mora, su Hijo mora con Él y nunca están separados. Y dan gracias de que finalmente se les haya dado la bienvenida. Donde antes se alzaba una cruz, se alza ahora el Cristo resucitado, y en su visión las viejas cicatrices desaparecen. Un milagro inmemorial ha venido a bendecir y a reemplazar una vieja enemistad cuyo fin era la destrucción. Con dulce gratitud, Dios el Padre y el Hijo regresan a lo que es suyo y a lo que siempre lo será.
ahora se ha consumado el propósito del Espíritu Santo, pues ellos han llegado, por fin han llegado. Entonces, aquí nos habla que la función del Espíritu Santo es marcar el camino de regreso al hogar divino, al Hijo de Dios que cree estar perdido. Dice, el Espíritu Santo, cuando tú recuerdes quién eres y cuando veas a tus hermanos en su luz, Él cesó su función. Ya terminó para lo que vino. Dice, ahora se ha consumado el propósito del Espíritu Santo. Jesús dice que cuando Él dice, fíjense cómo nos lo dice aquí. Dice, donde antes se alzaba una cruz, ahora está el Cristo resucitado. Si nosotros, por eso dice Jesús, no se queden en la imagen de la crucifixión. Recuerden que la verdad es la resurrección. Entonces, a eso dice, donde antes estaba la cruz o parecía estar la cruz, ahora está Cristo resucitado. Ahí ya está el camino abierto para regresar a casa. Jesús ahí fue donde se despide de los apóstoles y dice, me voy al Padre y les dejo al Espíritu Santo para que los guíe como me guió a mí. Por eso dice, cuando tu mente recuerde que la crucifixión es parte del sueño y resucites, que tu mente recuerde que eres uno con el Dios Padre, el Espíritu Santo terminó su función contigo. Ya no necesitas más que te guíe. Ha terminado su función. ¿Y si pasa eso? Sí pasa eso. Por eso Jesús dijo, y yo me voy al Padre, y a ellos les guardo lugar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque dice, tú no recuerdas quién eres. Yo ya lo recordé. Y mientras tú sigas en este plano creyendo en cosas del mundo, nos dice Jesús, yo voy a recordar tu verdadera identidad. La recuerdo por ti. Para que, no importa, como decía aquí, no importa si son 1000, 10,000, 100,000 años lo que necesites, el tiempo no existe. Y Jesús nos garantiza que nuestro lugar está ahí por voluntad divina. Que nuestra mente, cuando nosotros empecemos a practicar, Espíritu Santo, quiero ver a este hermano como tú lo ves, y empecemos a no caer en la tentación de temer, de juzgar, de rechazar a los que nos rodean, y podemos ver su luz interna, nuestra mente se está sanando y estamos, fíjense, avanzando más allá del tiempo, porque el tiempo solo está aquí porque creemos estar aquí, pero en realidad somos seres eternos viviendo un sueño temporal que se nos hace larguísimo, pero en realidad es un sueño temporal, ilusorio por completo. Y el Espíritu Santo está para que nuestra mente recuerde, eres uno con lo eterno, eres uno con lo verdadero, eres uno con el amor. Si yo me sigo distrayendo con las cosas del mundo, con lo temporal, con el cuerpo, con las cosas que van y vienen, voy a seguir retrasando. ¿Mande? Sí, aquí vamos a seguir, ¿no? Aquí seguiríamos mientras sigamos diciendo, espérame tantito, nada más resuelvo este asuntito y regreso, Padre amado, ¿sí? Porque en el momento que quieras. Ok, sí te entiendo eso, pero a ver, dos cosas. ¿Cómo definirías al Espíritu Santo? O sea, ¿qué otra definición le puedes dar? Por ejemplo, si aquí hay una persona judía, una atea, ¿cómo le explicas eso del Espíritu Santo? Es la voz de la mente, pero del amor. La voz que habla de parte del amor total, absoluto y pleno. Eso es
por decirle de alguna manera, porque de O sea, hecho no le tienen que decir Espíritu Santo. no, es más, en el curso dice, si hay términos que te afecten, Ajá. te molesten, usa una palabra que a ti te haga que te quede claro. Fíjate que en mis grupos han pasado personas judías y no han tenido problema, porque precisamente te dicen, bueno, yo soy judío y yo no uso los términos cristianos, ¿sí? Pero a ver, ¿qué término usas para referirte a Dios Padre? Entonces, en sus términos, porque acuérdate de una cosa que dice el curso, Dios no es un Dios especial para cada creencia, Dios es universal, es el mismo, hay un solo Dios, un solo Dios. Nuestra manera de dirigirnos a Él o de verlo o de interpretarlo, eso es lo que es la parte humana. Y Jesús dice, todas las maneras particulares, especiales tuyas de referirte a Dios, entrégaselas a la voz que habla por Dios en tu mente. Eso es otra forma de llamar al Espíritu Santo, la voz que habla por Dios o la voz del bien. Pero acuérdense de esto, no estamos hablando de la voz del mal y la voz del bien, porque eso es dualidad. La voz que viene a recordarnos que somos uno con el amor divino es la voz del amor absoluto, no del amor-odio, no del miedo-amor, no del nada que tenga que ver con dualidad. Simple y sencillamente es la voz que te habla de la verdad. Y vean esto, con el ego es tu verdad o mi verdad, y con la voz de Dios en mi mente es la verdad. ¿Se dan cuenta la diferencia? Tenemos que aprender a distinguir. No es lo mismo tu verdad que mi verdad, quiere decir tu versión o mi versión, pero la verdad de Dios, la verdad del amor es una sola y es para todos, y esa es que todos son los amados hijos de la fuente divina. Oye, dices que todo, o sea, hablando de todos los seres humanos hay un solo Dios, pero en otras religiones, en otras costumbres, hay muchas veces que no creen que su Dios es amor, o está mal interpretado por ellos. Sí, mira, son interpretaciones humanas. Hay una frase en el curso también que es muy útil, que dice: Dios te creó a su imagen y semejanza, y tú, como hombre, le devolviste el cumplido. Creaste un Dios a imagen y semejanza del hombre, con características humanas. Por eso en el curso de milagros sí se van dando cuenta cómo la manera en que Dios se manifiesta a través del curso va cambiando nuestras creencias del Dios que me puede castigar, que el que tiene sus preferidos. Ese Dios es un Dios humanizado. El Dios del curso nos ama a todos por igual, nos creó a todos sin excepción a su imagen y semejanza, y Él es uno con lo divino, al igual que nosotros. Ahora, de lo que nos tenemos que sanar es de la interpretación o el giro que le dimos a cómo vemos nosotros a Dios, no como Dios es, porque perdemos de vista como Dios es, que es lo que Jesús nos dice. Dios es pleno, completo, eterno, amor total, amor perfecto, ¿sí? Y lo que se trata, el Espíritu Santo, ¿para qué viene? Para que mi mente se sane de la forma equivocada en que yo empecé a interpretar y a ver a Dios. Porque mismo Adán y Eva, cuando dicen que Dios los expulsa del paraíso,
en realidad es el símbolo de que ellos eligieron vivir a su modo. Porque lo único que Dios les dijo, miren, no, es un símbolo, porque no es que haya sido así al pie de la letra. Cuando dicen que Dios les pidió que no tomaran del fruto del árbol del bien y del mal, ¿por qué? Ahí está la respuesta. Eso quiere decir, ellos viviendo en la unidad absoluta y total, quisieron ver qué era la dualidad, con opuestos. Ese es el árbol del bien y del mal, porque Dios solo creó el bien. La creación de Dios no tiene opuestos, no tiene un lado y otro lado. Y Dios es lo único que les dijo: solo vivan de acuerdo a como yo los he creado, porque esa forma, ese árbol no es de Dios, es el símbolo de la creencia de que puede haber dos cosas opuestas o dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, esas son la manera en que el curso nos va enseñando de que no estamos castigados, que esto no es una pena eterna, es temporal, que puede hacerse muy larga por nuestra resistencia a darnos por vencidos, de dejar de pensar a nuestro modo con dualidad. Pero cuando empiezo a decirle, Señor, te entrego esta manera de pensar, cada vez que le entrego mi pensamiento que me está quitando la paz, fíjense, estoy dejando de oponerme a la voluntad de Dios, porque Él nada más me dice, dame lo que te molesta, dame lo que te daña, porque lo que te molesta y lo que te daña no es mi voluntad para ti. Eso nos dice Dios, ¿sí? Bueno. Sí, no, pero simple, sencillamente decirle, ¿sabes qué, mi amor? Fíjate bien, la Biblia no es infalible, la interpretación es la que cuenta, y si interpretamos, ese libro fue escrito a lo largo de siglos por generaciones diferentes de personas, y luego corregidas y reinterpretadas de acuerdo con intereses supuestamente benéficos para que el hombre se porte bien, con que sea por miedo a Dios. Y aquí Jesús dice, la única manera en que vas a vivir la plenitud de la bondad de tu ser es cuando tú recuerdes que solo existe el bien y que la voluntad de Dios para ti es que vivas en dicha, en bondad, en plenitud. Dice, fuiste creado por Dios para lo santo y para lo bueno. Fíjense qué cosa tan bonita. Fuiste creado por Dios para lo santo y para lo bueno. Ahí es donde tenemos que aprender a darnos cuenta que las amenazas que aparecen en la Biblia no son más que versiones humanas que le achacan a Dios. Haz de cuenta como la mamá que le dice a sus hijos, dejen que venga su papá y ahora verán cómo les va a ir, ¿sí? Y agarran el símbolo del papá, de la autoridad, para que el hijo por miedo se aquiete y se meta al redil. Eso no es. Jesús dice, desde siempre el Espíritu Santo no te dice pórtate bien porque Dios te va a castigar. El Espíritu Santo te dice, eres bueno, has sido creado para la dicha, para la santidad. Dice, eso es lo que el Espíritu Santo te va a decir, porque eso es lo que Dios quiere que recuerdes. Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios quiere que vivamos en amor con Él y con todo lo que nos rodea. Fíjense qué importante es que eso se nos quede claro, ¿sí? Porque ese Dios castigador, temido, ese no es Dios. Esa es una fabricación humana, una versión humana, que ni hay que juzgar ni criticar, simplemente pedir que mi mente se sane de la creencia equivocada que tengo de Dios. O si quieres pedir, por ejemplo, en este caso por tu hijo,
tú puedes decir que su mente se sane de su creencia equivocada de Dios, que conozca realmente a Dios, que quiere decir que viva en el amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta de su presencia? Solamente esto, la distinción que todavía haces con respecto a cuando está justificado, ¿A cuándo? Cuando está justificado atacar y cuando es injusto y no se debe permitir. Cuando percibes un ataque como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado, y así ves lo que es lo mismo como si fuese diferente. La confusión no es parcial. Si se presenta, es total, y su presencia, en la forma que sea, ocultará la presencia de ellos, pues a ellos o se les conoce claramente o se les conoce o no se les conoce en absoluto. Una percepción confusa obstruye el conocimiento, y no es cuestión de cuán grande es la confusión o de cuánto interfiere. Su mera presencia impide la de ellos y los mantiene afuera donde no se les puede conocer. Aquí vamos a empezar a revisar qué es lo que a lo que le tenemos que quitar el poder, porque nos está interfiriendo en vivir lo que Jesús nos describe como el fin del desierto y el principio del jardín del Edén. Dice, ¿qué es lo que hay que deshacer en tu mente, en tus creencias, para que puedas darte cuenta de que los que te rodean son tus hermanos? Porque dice, ahorita los ojos del ego contemplan extraños, personas que alejas, personas que quieres tener, haces una selección constante. Dice, lo que tienes que sanar es eso. Imagínate que cuando entregas tu mente al Espíritu Santo, no importa que nunca los vuelvas a ver, pero alguien que pasa, lo veas con amor y desearle el bien. Para eso es para lo que Dios quiere que usemos nuestra mente, para bien pensar de cualquiera que nos encontremos. Entonces dice, lo único que tenemos que hacer es esto, en hacer la distinción que todavía haces con respecto a cuándo está justificado atacar y cuándo es injusto y no se debe permitir. Eso lo hacemos con el ego. Con el ego decimos, no, si viste que feo me habló, pues me estoy defendiendo. Dice, eso es lo que tienes que aprender a dejar de usarlo y vivirlo, ¿sí? Dice, cuando percibes un ataque como injusto, crees que la ira está justificada. Fíjense, cuando alguien se equivoca y se comporta en una forma en que yo lo juzgo como ataque, pues yo le contesto. Eso es lo que dice Jesús, que tenemos que dejar de hacer, de vivir, que no hagamos más uso de nuestro poder para atacar o defendernos, que el poder que tenemos es para amar. Dice, si de veras cada uno se encarga de su mente y empieza a ver a los demás como amor de Dios, el mundo se va a empezar a transformar por añadidura. Solo necesita que pensemos con amor, pero como pensamos con miedo, la ira aparece como forma de defensa, porque la ira en realidad es una forma de defensa, ¿sí? No primero me enojo y luego me defiendo, no. Simplemente alguien hace algo, siento ira porque es la forma en que yo justifico atacar. Y entonces ahí el sufrimiento ya está justificadísimo, ¿sí? Entonces, dice, y cuando sientes ira, ves a tu hermano, que en realidad es lo mismo que tú, porque Dios los creó iguales, lo ves como diferente, lo ves ajeno a ti, lo ves como alguien de quien te tienes que cuidar, pero tiene que ver por nuestra mente enajenada.
Acuérdense que la palabra enajenado se usa como demente, como locura, ¿sí? Pero fíjate, ¿saben? Si se ponen a ver la palabra, tiene que ver con que eres ajeno a mí, no tengo nada que ver contigo, enajenado, ajeno, ¿sí? O sea, me siento separado y por lo tanto eres mi enemigo o alguien de quien me tengo que cuidar o te tengo que convencer para que seas mi amigo. Entonces, dice, la confusión que se da cuando tú ves a alguien diferente no es una pequeña confusión, es una confusión total. Pierdes de vista que es tu hermano en Cristo. Pierdes de vista que si lo ves en su luz, recuperas tu luz. Y olvidas que si lo juzgas y ves sombras en él, estás haciendo las sombras de tu mente más densas todavía. Porque lo que yo haga para allá, si es en luz, regresa, si es en sombra, regresa. Eso es algo que no, y no es amenaza, es causa y efecto. Lo que yo dé será lo que reciba. No es que Dios me vaya a castigar, es que yo me encargo de sembrar eso, pues eso voy a cosechar, ¿sí? Entonces, dice, a tus hermanos en Cristo o los conoces plenamente o no los conoces en absoluto. Nada de que hay un ratito fue mi hermano en Cristo y al rato ya lo odié. El día que recordemos quiénes son y quiénes somos, regresamos al cielo. Ya somos, ¿saben qué? Un Cristo resucitado. Porque cuando estamos mal pensando, estamos crucificados, estamos sufriendo. Y cuando entregamos el pensamiento a Dios para que se sane nuestra mente, resucitamos, porque regresamos a la verdad, a la verdadera vida. ¿Ok? Entonces, dice, la percepción confusa obstruye el conocimiento. Cuando hay confusión, que es cuando hay miedo, cuando hay enojo, el conocimiento queda oculto. Porque vean esto, lo que el curso nos está diciendo respecto a Dios, el cielo y todo lo bueno que somos, pero que lo estamos soñando que no, fíjense bien, es algo que es verdad siempre. Y el curso nos está recordando la verdad que nosotros hemos ocultado bajo capas y capas de creencias que nosotros les hemos dado poder por nuestra cuenta. El conocimiento es el recuerdo de la verdad divina que todos sin excepción poseemos, pero que parece hallarse oculto bajo velos de creencias, de miedo equivocadas que nosotros hemos depositado en nosotros. No Dios, jamás. Dios lo único que quiere, y por eso nos envía al Espíritu Santo, que mi hijo recuerde la verdad de su verdadero ser, que recupere la conciencia del conocimiento divino que posee. No es algo que perdimos, simplemente está cubierto y dejé de verlo, ¿sí? Entonces, vamos al 2. ¿Alcanzamos? Sí, uno más. ¿Qué puede significar el hecho de que percibes algunas formas de ataque como si fuesen injusticias contra ti? ¿Significa que tiene que haber otras que tú consideras justas? Pues otro modo, ¿cómo se podrían juzgar algunas como injustas? Por lo tanto,
A algunas se les atribuye significado y se perciben como sensatas, y solo otras se consideran insensatas, y esto niega el hecho de que todas carecen de sentido, de que están desprovistas por igual de causa o consecuencia, y de que no puede tener efectos de ninguna clase. Su presencia se nubla con cualquier velo que se interponga entre su radiante inocencia y su conciencia, y tu conciencia de que dicha inocencia es la tuya propia y de que le pertenece por igual a toda cosa viviente junto contigo. Dios no pone límites, y lo que tiene límites no puede ser el cielo, por lo tanto tiene que ser el infierno. Entonces vean esto. Aquí vamos a entrar en otra forma de entender esas imágenes que tenemos que nos atormentan constantemente. Porque dice, a ver, vamos a ver por qué hay cosas que percibes como ataques contra ti y que los ataques lo ves como algo injusto. Dice, significa, si tú ves algo injusto, que tú ves, hay en tu mente, como tenemos la mente, si esto me parece injusto, debe de haber cosas que son justas. Entonces, dice, algunas de las cosas que vives, de las cosas que suceden, se les atribuye significado y se perciben como sensatas. ¿Por qué? Porque nos la pasamos todo el tiempo diciendo, esto es bueno, esto es malo. Desde nuestra famosa dualidad tan poderosa. Esto es insensato, esto es sensato. Esto es justo, esto es injusto. Dice, todo el tiempo te la pasas. Al hacer eso, estás reforzando la dualidad en tu mente. Y entonces dices, esto es justo, esto es injusto. Entonces, dice, en realidad, tanto lo justo como lo injusto no tiene ningún sentido, porque son parte de la dualidad que es ilusoria, temporal y no es creación de Dios. Entonces, si se dan cuenta, nos pasamos la mayor parte de la vida alegando con las justicias y las injusticias, pero en realidad revisando lo ilusorio, ¿sí? En vez de pedir que el conocimiento vuelva a manifestarse en mi mente. Y el conocimiento es todo, fíjense, esto es injusto, esto es justo, esto es bueno, esto es malo. Al hacer eso, uso el tiempo para revisar lo ilusorio y sigo sin salir de lo ilusorio, porque estoy haciendo alegatas de cosas que no me van a sacar de aquí. Y el Espíritu Santo, si se lo permito, fíjense bien, sana mi manera de ver. Y entonces, en vez de verte como justo o injusto, porque hasta cuando digo, ay, qué justo eres, estoy pues poniéndote en el lado bueno por hoy, porque hoy te portaste de una manera que a mí me gustó, pero no quiere decir que sea una visión sana. La visión sana es cuando yo pueda ver, fíjense qué importante es esto, en vez de estar alegando cuál es el justo, cuál es el injusto, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, quién hizo mal, quién hizo bien, poder ver a todos como Dios los ve. Que mi mente recuerde que somos buenos, que somos inocentes. Y al hacer eso, estoy compartiendo la sanación que me llega a los demás. Pero si yo empiezo a calificar humanamente, como les dije primero, vamos a estar toda la vida hablando de balde, porque no nos sirve de nada. Fíjense, esto está bien interesante y muy práctico. Todas las alegatas que tenemos de la justicia y de la injusticia es reforzar lo ilusorio.
De lo que tenemos que hablar es del bien. Y todos hemos sido creados para el bien. Todos somos buenos e inocentes, solamente lo hemos olvidado en el tiempo. Pero si lo permitimos, el Espíritu Santo sanará nuestra manera de pensar. Y si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, tú me puedes ayudar a mí, viéndome buena, viéndome inocente, en lo que yo me acuerdo, porque me mandas ese pensamiento y me ayudas a sanar. Eso es lo que tenemos que seguir practicando, ¿ok? Bueno, entonces si les parece lo dejamos ahí.